¿Quieren ver una película? Pero bíblica. Ya, entonces vamos a abrir el libro de Ezequiel. Hoy día, para ser sencillo y comprensible, lo que vamos a dar el tema tiene unas fases, ¿ya? Hay unos videos del libro de Ezequiel, capítulo 1, ¿ya? Estamos pasando por momentos difíciles todos, ¿no? El país, el mundo, está en momentos difíciles. Las circunstancias son tan duras para otros que a veces pienso que nosotros estamos como en un palacio de vida. No sentimos todavía las angustias que otros viven. Caen bombas, no tienen que comer, guerras por doquier, asesinatos, matanzas. Esas cosas feas que el enemigo ha hecho, ¿cierto? Pero en cambio nosotros tenemos todo aquí. Hasta un asiento de lujo ya llamo esto yo. ¿Cierto? Un lugar de lujo, con cerámica. ¿Cuánto les cuesta eso? Sí. Pero están ahí, ¿cierto? Entonces, imagínense las condiciones del mundo. Por eso debemos estar agradecidos a Dios, porque nos permite estar aquí este momento. ¿Sí? En eso, agradecidos, siempre agradecidos. El tema, no sé si se podrá agrandar. Como estamos entre amigos, así que no hay problema, podemos señalar. Dice, no veo nada, si podría apagar las luces. Son estas, ¿no? Ya, eso sí, mejor. Yo digo, la pantalla de la televisión cada vez está más plana. Ha sido la camarita. Muy bien ahí. Dice, no, ¿podemos regresarle atrás? Desde que empezó la carpeta y... A ver. Esa, flash negra, dice ahí, flash negra. Dice... Deme un ratito. No, eso no. En la flash negra mismo. Pero parece que se hubiera cambiado todo. No, pero yo quisiera lo anterior. Lo que dice ahí es lo que dice dentro de la carpeta, y recién estaba revisando ayer, dice predicaciones. Predicaciones, dice. Vamos a ver. No creo. ¿Le puedes subir el guitar? ¿Le puedes subir? ¿O ahí está todo? Sí, hay que... archivos para predicaciones. Claro, estaba acá abajo, pues no se veía. Archivos para predicaciones. Sí, archivos para predicaciones. A ver. Ahora vamos a ver. Espíritu Santo, Trinidad, aquí. Ahí ha estado. Lo que pasa es que estaba bajito y no se le veía. Muy bien. Listo, ahí está el tema, ¿no? Entonces les decía que se basa en el libro de Ezequiel. ¿Quién era Ezequiel? ¿Quién me recuerda? ¿Tienen el libro de Ezequiel? ¿Quién era Ezequiel? A ver. Hágase la mano. Conversemos. Hagámoslo como una historia, lo que estamos viviendo, porque, como les decía, hoy día hay ataques al Evangelio en cantidad. Y ustedes han escuchado el ataque al Espíritu Santo, ¿cierto? Sí, a la personalidad del Espíritu Santo. ¿Ya? Inclusive se está metiendo dentro de los campamentos de la Reforma. Alguien me contó que por acá, por Colombia, ha habido un campamento de la Reforma, de los que están ya en el campo. Y han empezado a hablar de que solamente hay el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, una fuerza. Y ese campamento quedó destruido. No quedó destruido por la intención de que la gente vaya, ni porque no hayan hecho salud ahí. Quedó destruido por la mala doctrina, ¿entienden? Y tuvieron que salirse todos, solo se quedó la familia que ahí se invitó. O sea, nosotros debemos estar así como atalayas, hermanos. Porque por más que vayamos, el ataque va a ser allá. Y hay ataques en este momento ya. Yo sí les conté que ha habido inclusive ecumenismo, canciones ecuménicas. Cantando ahí canciones ecuménicas. Haciendo ya juegos sociales, desbaratándose en algunas de estos grupos. No voy a decir los nombres porque primero hay que hablar con ellos para poder establecer. Entonces, hermanos, los planes que se vayan a hacer deben ser guiados por el Espíritu Santo, nada más.
El rato que usted se desvía una coma del mensaje, está perdido. Y usted no va a acordarse de todas las cosas que Dios dice. Pero una cosa sí es verdad. Usted debe ponerse en las manos completamente del Espíritu de Dios. ¿Sí? Ezequiel decía, capítulo 1 dice así. Sí, capítulo 1, versículo 1. Aconteció, dice, en el año 30, ¿en qué año? En el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar. ¿Dónde era el río Quebar? ¿Dónde está mi serrano? No es por el Machangar, eso sí. El río Quebar está en Babilonia. Por eso, cuando se estudia la Biblia, recuerden una cosa. Sí les digo siempre a todas las iglesias cuando he ido en algún lado. Hermanos, cuando ustedes no sepan una palabra lo que significa en la Biblia, investiguen. Cojan el Google y pongan la palabra, ¿dónde está ubicado esto? ¿Dónde está esto? ¿En qué tiempo fue? Investiguen. En un solo versículo se van a pasar un día entero. Pero ese conocimiento les va a quedar para siempre. ¿Sí? El río Quebar estaba fuera de Babilonia. Recordemos la historia. ¿Qué dice la historia con respecto a cuando Ezequiel habló este tema? Cuando estaba empezando a hablar este tema. ¿Dónde estaba Ezequiel? ¿Ah? ¿Dónde estaba Ezequiel? Estaba afuera. Había tres grupos. El primer grupo, ¿dónde estaba? Con Jeremías. ¿En dónde? En la ciudad destruida. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, y los capitanes le habían librado a Jeremías como profeta de Dios. Le habían librado. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan la historia de Jeremías? ¿Ya? ¿Y qué pasó? Él fue librado, pero se quedó allá con los pobres de la ciudad, en esa ciudad destruida, para reconstruirla, ¿no es cierto? Pero nunca pudieron reconstruir. ¿Cómo iban a reconstruir? Estaba destruida completamente. Hasta el templo estaba destruido. El otro grupo que fueron llevados con Ezequiel, que fue uno de los primeros grupos que salió ante el cumplimiento de la profecía de Jeremías, que ya veían los soldados babilónicos. Los israelitas decían, no, Dios no, ¿cómo puede hacer esto? Somos el pueblo de Dios, no nos va a pasar nada. Sin embargo, ya aparecieron los babilonios por ahí, los cercaron, ¿verdad? ¿Y qué pasó con esa ciudad? Fue destruida. Se cumplió la profecía del profeta, de parte de Dios. Por eso todo lo que Dios dice de parte del profeta, ¿se va a cumplir o no? ¿De Elena de Juárez se cumplirá? ¿Creen ustedes eso? Está cumpliéndose ese tiempo, si ustedes leen los libros de ella. Todo se ha cumplido al pie de la letra, sin una jota ni una tilde se ha quitado. Hermanos, y Ezequiel habla estas cosas porque lo estaba llorando. ¿Han escuchado los que son de la época de los 70, esa que dice, esa canción, me parece que es de Bonnie M, unos gringos que dicen en las riberas de Babilonia? ¿Han escuchado? Se basa en este capítulo. Hasta el mundo le cantó esa tristeza que sentían, hermanos. Ezequiel lloraba ahí con los cautivos fuera del río Quebar. No tenían que comer, estaban prisioneros fuera de la ciudad, recordando la ciudad que fue destruida. Ellos fueron obedientes, pero estaban todavía presos. Así sea usted obediente, no le va a ir tampoco tan bien como usted quiere. Porque todo hay que hacer a tiempo. Cuando ya no escuchamos a tiempo, las cosas se ponen difíciles. ¿Y el tercer grupo dónde estaba? Dentro de la ciudad, con Daniel. Con Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. Y otro grupo de príncipes que estaban dentro de esa ciudad, que habían sido llevados también ellos presos, para cambiarles el nombre, darles la identidad babilónica. Todos esos tres puntos va a pasar en la tierra. Unos van a quedarse dentro de la ciudad destruida. Jairo ya habló. Otros van a escuchar, pero no va a ser a tiempo. Van a quedarse por ahí, por las ciudades, con hambre, sabiendo de si me voy para acá, para allá, indecisos, ¿no? Y los otros que estarán, ¿no es cierto?, dentro del plan de Dios, en este caso fue Babilonia, pero en este caso ya no es Babilonia, porque dice salir de Babilonia, estarán libres, ¿entiende? Estarán libres por la obediencia a Dios. Por eso la cuestión es estar aquí con los peligros,
sabiendo que va a ser destruida la ciudad? Si vamos a estar nosotros recién haciendo los planes para ir a un lugarcito lejano, sin planes, sin hacer nada, solamente por temor, o de una vez hago todo lo que Dios me manda en el campo. 3, siempre ha habido eso. Entonces vamos a ver el video que dice, a ver, no sé si podemos verlo de acá, no sé. Si no me ayuda el guitar, donde dice, a ver, las cosas técnicas me gustan, pero a veces no funcionan. Mire, esta luz, no sé acá. Mira donde dice aquí, dice Ezequiel capítulo 1, en visión. Veamos si es esa, si no vemos la otra. No, ese no es, por favor, el otro. Entonces, cambiémoslo. Ya, más abajo dice, los ángeles a comando del Espíritu Santo, abajo. Ese es. Muy bien. Son 2 temas, pero el otro es un poco no tan comprensible para los niños. ¿Es presentación o video? Presentación. Ezequiel capítulo 13, entonces arriba. Sino que es capítulo 1. No sé si podemos apagar un poquito la luz para ver. A ver, niños, para que vean esto. Y me cuentan qué significa esto. Porque así Dios utiliza a los profetas para mostrarle estas clases de visiones medias extrañas, incomprensibles, pero que son reales cuando se las entiende. Ahora bien, en el año 30, en el mes 4, en el día 5 del mes, mientras yo estaba en medio del pueblo desterrado, junto al río de Bar, aconteció que salieron los cielos, y empecé a ver visiones de Dios. El día 5 del mes, es decir, en el año 5 del destierro del rey Joaquín, la palabra de Jehová le ocurrió específicamente a Ezequiel, hijo de Ezequiel el sacerdote, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Río Quebar. Sobre él en aquel lugar llegó a estar la mano de Jehová. Y empecé a ver, y miren, había un viento tempestuoso que venía del norte, una gran masa de nubes y fuego tembres, que tenía un resplandor todo alrededor. Y de en medio de él había algo como la apariencia del electro, de en medio del fuego. Y de en medio de él había la semejanza de 4 criaturas vivientes. Y esto era lo que parecía. Tenían la semejanza del hombre terrestre. Y cada una tenía 4 cabezas, cada una de ellas 4 alas. Y sus pies eran pies rectos. Y la blanca de sus pies era como la blanca del pie de un becerro. Y resplandecían como con el fulgor que cobre dormido. Y había las manos de un hombre debajo de sus alas, en sus 4 manos. Y las 4 tenían sus caras y sus alas. Sus alas se unían de una a la otra. Ellas no se volvían cuando iban. Iban cada una directamente adelante. Y en cuanto a la semejanza de sus caras, las 4 tenían una cara de hombre con una cara de león a la derecha. Y las 4 tenían una cara de toro a la izquierda. Las 4 también tenían una cara de ave. Así eran sus caras. Y sus alas se extendían hacia arriba. Cada una tenía 2 que se unían. Y 2 cubrían sus cuerpos. Y cada una iba directamente delante. A donde quiera que el espíritu se inclinaba a ir, iban ellas. No se volvían mientras iban. Y en cuanto a la semejanza de las criaturas vivientes, su apariencia era como brasas ardientes de fuego. Algo como la ardiente de antorchas se movía hacia atrás y hacia adelante entre las criaturas vivientes. El fuego era brillante y los fuegos salían relámpagos. Y aparte de las criaturas vivientes, había un sonido y un volver como con la apariencia de relámpago. Mientras yo seguía viendo a las criaturas vivientes, pues miren, había una rueda en la tierra al lado de las criaturas vivientes, junto a las 4 caras de cada una. En cuanto a la apariencia de las ruedas y su estructura, era como el refulgir del crisol. Y las 4 tenían una sola semejanza. Su apariencia y su estructura
eran tal como cuando una rueda resultaba estar en medio de una rueda. Iban en sus 4 lados respectivos. No se volvían en otra dirección cuando iban. Y cuando sus llantas tenían tal altura que sus cabezas, y sus llantas estaban llenas de ojos todo alrededor de las 4. Cuando las criaturas vivientes iban, las ruedas iban al lado de ellas. Y cuando las criaturas vivientes las alzaban de la tierra, a las ruedas se las alzaban. Donde quiera que el espíritu se inclinaba ir, ellas iban, inclinándose el espíritu a ir. Y a las ruedas mismas se las alzaba cerca de ellas, al lado, porque el espíritu de la criatura viviente estaba en las ruedas. Cuando iban, estas iban. Y cuando se detenían, estas se detenían. Y cuando se las alzaba de la tierra, a las ruedas se las alzaba cerca de ellas, al lado, porque el espíritu de la criatura viviente estaba en las ruedas. Sobre las cabezas de las criaturas vivientes había la semejanza de una expansión, como el chispear de hielo sobre el cebón, extendido sobre sus cabezas por encima. Y bajo la expansión, sus alas estaban rectas, una a la otra. Cada una tenía 2 alas que cubrían de este lado, y cada una tenía 2 que cubrían del otro lado los cuernos. Y quería oír el sonido de sus alas, un sonido como el de las algo, como el sonido del globo cuando iban, el sonido de una multa, como el sonido de un campamento. Cuando se detenían, bajaban las alas. Y llegó a haber una voz sobre la expansión que había sobre la cabeza de ellos. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, había algo que en apariencia era como piedra de testigo, semejanza de un trono. Sobre la semejanza del trono había una semejanza de alguien que en apariencia era como un hombre terrestre sobre él, arriba. Y llegué a ver algo como el fulgor del león, como la apariencia del fuego todo alrededor del interior, desde la apariencia de sus caderas y hacia arriba, y desde la apariencia de sus caderas y hacia abajo, y algo como la apariencia del fuego. Y él tenía un resplandor todo alrededor. Había algo como la apariencia del árbol que ocurre en una masa de nubes en el día del movimiento. Así era la apariencia del resplandor que había alrededor. Era la apariencia de la semejanza de la gloria de Jehová. ¿Hasta ahí? ¿Quién entendió? Imagínense que usted dice, todos vamos a ser llamados por Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y de repente Dios dice, ven, yo te llamo de verdad, y como a Ezequiel le hace ver esta visión. ¿Cómo quedaría Ezequiel? ¿Y eso? ¿Y eso qué es? Ruedas, ojos, ángeles con serafines, que una mano bajo las alas, que se mueven de aquí para allá, 4 caras de animales, de águila, de ser humano, de león y de toro, de buey, ¿no es cierto? ¿Usted entiende eso? Hermana, cuénteme qué significa eso. ¿Eso era un sueño? No era un sueño, era una visión. A la diferencia del sueño, una visión usted está viendo como aquí. ¿Ya? Está viendo directamente la visión. Y la profecía de Hechos, los apóstoles de Joel dice, vuestros ancianos tendrán sueños y sus hijos verán Pronto vienen estos muchachos, visiones y sueños, para predicar a un mundo que perece. Por eso esta visión, aunque es no tan difícil de explicar porque vamos a ver el tema, a qué significa, sin embargo el Señor dice no, en el capítulo 1, versículo 12 de Ezequiel, lean lo que dice. ¿Quién quiere leer? A ver, léale por favor. ¿Nadie? 1:12 dice, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hablando de los querubines, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban, no sé. Cuando el Espíritu de Dios les ordenaba a estos querubines que anden, que caminen, ellos decían, no, voy para atrás. ¿Qué dice? Que ya no se volvían para atrás. Ante la orden del Espíritu de Dios, ni los ángeles pueden retroceder ya.
Nosotros como cristianos retrocedemos cuando escuchamos la voz de Dios, decimos, no, eso no me gusta. De esa manera no. Está muy difícil. ¿Retrocedemos o seguimos la orden de Dios como rayos para adelante? Cueste lo que cueste, esté acompañado o esté solo. ¿Usted va a seguir con Dios para adelante como los querubines? ¿Por el Espíritu de Dios? Amén. Ya vamos a ver qué ocurre cuando usted no sigue ese consejo de Dios. También vamos a leer el capítulo 2 de Ezequiel, que dice, hijo de hombre. Cuando dice hijo de hombre se refiere al hombre y a la mujer, porque varón y varona, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando dice hombre significa la raza humana. Dice, hijo de hombre, ponte tus pies, dice, ¿no? Sobre tus, y hablaré con ¿quién? ¿Quién quiere hablar con nosotros esta mañana? El Señor. Hablaré contigo. ¿Ya no ha hablado toda la mañana el Señor? Ya, y sigue hablando. Porque algo pasa en nuestros oídos, que hay mucha cera. Hay que destaparse, ¿no? Los niños están un poco inquietos, no sé quién los controla. Esperemos que haya un poquito más de reverencia, porque se interrumpen. Algo está pasando con los niños. Entonces dice, y luego que me habló entró el Espíritu, ¿en qué? ¿En dónde? ¿En dónde entró el Espíritu? Ya, muy bien. Para usted hablar o escuchar la voz de Dios, ¿qué necesita? Que entre el Espíritu de vida en usted. Por eso es que no escuchamos y dicen, usted no le da importancia a las cosas. Aquí pueden venir los mayores predicadores del mundo. Si usted no recibe el Espíritu de Dios, como los ángeles que ya cuando reciben la orden, como esos ángeles que volaban, ellos dicen, escucharon la voz de Dios y ¿qué hacen? Como rayo obedecer. Pero en cambio el hombre, ¿qué hace? Somos como el mulo. Entra por aquí y sale por acá. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos se dejan llevar por el Espíritu de Dios de una manera sobrenatural. Ahora, en este versículo, queridos hermanos, dice, y luego que me habló el Señor. ¿Le habló esta mañana el Señor? ¿Le estaba hablando en este momento? Ya. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Cuando Él habla, entró el Espíritu en mí. El Espíritu Santo. ¿Entró en usted? ¿Sí o no? ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Abrir sus oídos. Los oídos espirituales. Cuando Cristo hablaba decía, oíd, escuchad. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque busca su atención, porque quiere Dios hablarle. Muy bien. Y oí, dice, y después de que escuchó la voz de Dios y el Espíritu Santo entró en su vida, una respiración espiritual, dice, ¿qué pasó? Me afirmó ¿sobre qué? Sobre mis pies. ¿Qué es afirmar sobre los pies? ¿Ah? ¿Qué es estar afirmado bajo los pies humanos? Seguro. Cuando usted tiene el Espíritu de Dios, cuando Jairo dice vamos al campo, usted ya no tiene dudas. Cuando Dios le llama por alguna cosa, usted ya no tiene dudas, porque sabe que es para el Señor. Cuando Dios le pide algo, ya no tiene dudas. Cuando Dios dice entrégame tu vida, usted ya no tiene dudas. Y corre inmediatamente a hacer lo que el Señor le señaló. Algunos están esperando que venga un ángel a hablarles, cuando Dios no habla por medio de ángeles. Habla por medio de los seres humanos a través de su Santo Espíritu. ¿Estamos entendiendo? No espere que le haga a través de la mamá. Mamá, mire a la iglesia. ¿Ya? La mamá perdida y el hijo perdido. Señor, ¿será de hacer esas cosas que me dijeron en el grupo con respecto a hacer estos planes con los niños? ¿O con los jóvenes? No, usted ya entendió que hay un plan de Dios, ¿no es cierto? Por eso la casa de Dios es la casa y baluarte de la verdad. ¿Entiende? Somos privilegiados porque somos entre millones y miles de millones privilegiados de que estamos aquí como adventistas del séptimo día o como invitados aquí en esta mañana. Los niños son privilegiados porque están recibiendo la voz de Dios.
Todos somos privilegiados. Este privilegio no lo tienen muchos. Ya quisieran miles de millones tener este momento, esta oportunidad de conocer a Dios, de tener este lugar y vivir como vivimos nosotros. Es un privilegio. ¿Sí? Por eso necesitamos el Espíritu de Dios para estar firmes sobre nuestros pies y empezar a marchar, como dice el soldado, marcha, marcha. Pero yo no entiendo por qué cuando los hombres nos dicen marcha, un capitán, ¿no es cierto? Dice, vamos a la derecha, y se va a la derecha. Dice a la izquierda, giro, agáchate, giro. Bésame los pies, le besa los pies. Pero cuando Dios le dice algo, al Dios del universo, a nuestro Creador, al Señor, que tiene ejércitos de ángeles, que pueden darnos la vida o matarnos, ni caso le hacemos. ¿Sabe cuál es la diferencia? En que los unos comprendieron la autoridad, lo que es la autoridad. Si no me haces, te damos castigo. Porque la gente está acostumbrado al castigo, a que le golpeen, que la mamita le dé toma para que obedezca. Pero en cambio, con Dios, como no le vemos, como no creemos en las cosas que Él dice, simplemente tomamos el camino y no hacemos como los ángeles que vamos directo para el frente, sino que nos damos la vuelta y retrocedemos, o ya no nos importa lo que hemos oído. Por eso es necesario saber lo que es el Espíritu Santo, y este rato le necesito a Edgar que me ayude. ¿Dónde estará? Vamos a continuar. Señor Edgar. Caray. Vamos a ver si vale con esto. Voy a buscarlo yo mismo. Hermanitos. ¿Me permiten ya? Vamos a esperar a que se abra este tema. ¿Ya? Ahora, ¿quién me ayuda? Porque aquí no se abre. No sé cómo será esta computadora, es media especial. A ver aquí. Ya parece que se abrió. Vamos a cerrar aquí. Y vamos a cerrar la vista para que se abra ahí. Vamos a abrir esto. Muy bien. Listo, ya. Ahí vamos a ver que nos ayuden bajando. Qué atención de este grupo, qué atención. ¿Dónde están? Entonces, vamos a apagar la luz. Ahora vamos a entender la lucha de Dios por mantenerse firme a través del Espíritu Santo dentro de la iglesia, ¿sí? Muy bien. Miren, hay un ataque al Espíritu Santo. Porque la única fuerza que nosotros tenemos para vivir no es porque seamos cristianos o adventistas del séptimo día, o porque conozcamos todas las profecías y las doctrinas. Cuando Dios tomó al hombre del polvo de la tierra, ¿qué sopló en su nariz? ¿No es cierto? Significa el nefash, aliento de vida, su espíritu. Para que el hombre que haga que tenga vida. ¿Y estaba acostado o no el hombre? Sí, Adán estaba acostado. El creador, que medía como 5 metros de altura, se arrodilla, lo crea y le sopla el aliento de vida. Y se levanta, ¿no? ¿Y el hombre qué pasó con sus pies? ¿Qué pasó con los pies de Adán? Se pusieron firmes. ¿Estamos entendiendo? Dios busca firmeza, vida nueva, renovar nuestra existencia, dejar de dormir y empezar a vivir para el Señor, ¿cierto? En Hechos de los Apóstoles también habla el otro acontecimiento. Había muerto ya Jesucristo y después había resucitado, pero los discípulos no sabían. Hasta que un día Jesús, con su cuerpo, traspasa la pared donde estaban reunidos ellos. Traspasa la pared. ¿Cómo pasó? Estaba cerrada la puerta y traspasa la pared. Imagínense ustedes, niños, ¿podrán traspasar la pared? No, pero Jesús sí pudo traspasar la pared. Tenía un cuerpo ya inmortal. Pero un cuerpo físico, ¿cómo traspasa la pared? Estaban adentro, ¿no? ¿Y cómo estaban los discípulos? Tristes. Habíamos pensado que Él era el Mesías. Había hecho tantos milagros y ahora estamos tan decepcionados, tan bajoneados.
¿Quién está bajoneado aquí? ¿Sí? ¿Pero qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor para que tengan nueva vida? Sopló en el Espíritu de Cristo. ¿Y qué pasó con esa gente? Empezaron ¿a qué? A vivir, a poner sus pies nuevamente firmes. Ministerio. Siervos de Dios.